días, bendiciones. En este día les quería contar un poquito lo que me sucedió ayer. Viene una señora y me dice, yo sé que Dios me enfermó para que yo me diera cuenta que estaba haciendo las cosas mal. Y yo la miré y le dije, Dios no enferma. Y me dice, ¿cómo que no, Dios no enferma? Yo sé que Él me enfermó. No, le digo, Él no enferma. Él lo que sí permite la enfermedad. Le digo porque tampoco Él nos va a obligar a que nosotros nos cubramos con Él, porque Él es una cobertura. Y me dice, ¿cómo? No entiendo. Yo le digo, el pecado lleva en sí su propia condenación. Si vos haces las cosas mal, si vos te estás maltratando el cuerpo, obviamente entra eso malo. Es por eso que Él nos pone un manual de vida, que es la palabra de Dios, para cubrirnos, para protegernos. Yo acá anoté un par de cositas, en cierta manera, que me llevó a pensar. Toda esta mañana me desperté pensando en esto. Dice, Dios no enferma. Dice en Génesis que el sexto día vio Dios su creación y vio que era todo bueno, bueno en gran manera. Es decir, que Él vio que era todo perfecto, sin maldad ni enfermedad. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Por qué nos enfermamos? ¿Por qué existe la maldad? Y en realidad, cuando empezás a ahondar en la palabra, te das cuenta que es, ¿por qué? Porque nos alejamos de Dios. Así de simple. El pecado lleva en sí su propia condenación. Dios nos da la Biblia como un manual de vida para que no nos rompamos, para que le demos un buen uso a nuestro envase, es decir, a nuestro cuerpo, y no nos desequilibremos en nuestra psiquis, es decir, en el alma, y no nos apaguemos en nuestro espíritu, como Dios es el espíritu de vida. Si nosotros nos alejamos de Él, es decir, nos alejamos de la vida, por ende entra la muerte, el alma se empieza a desequilibrar, los pensamientos, los sentimientos se empiezan a desequilibrar y empezamos a funcionar mal, empiezan a entrar los malos pensamientos, los malos sentimientos, andamos todos tristes, todos enojados, todos rencorosos. ¿Por qué? Porque nos alejamos de Él, que es el amor. Y nuestro cuerpo, obviamente, se empieza a enfermar, porque entra la enfermedad, porque le estamos dando un mal uso al cuerpo, le damos el uso incorrecto, porque Dios nos dice claramente cómo debemos usarnos, por así decirlo. Él nos da el libre albedrío para que nosotros decidamos si queremos hacer o no, pero también nos advierte, mira, si vos haces esto, va a suceder esto. Absolutamente en toda la palabra de Dios, en realidad es un manual de vida para que nosotros podamos vivir bien y no padezcamos esta vida. Dice, o sea, Dios nos muestra cómo caminar y cómo debemos usar nuestro cuerpo, pero estamos en nuestro libre albedrío para hacerlo. Es decir, nosotros decidimos si queremos o no. Y como nosotros no queremos, es ahí cuando entra la enfermedad o entra lo malo. Por ejemplo, Dios nos deja en Levíticos, que es uno de los libros, que no sé si es el tercer libro, cuarto libro, no recuerdo bien, una dieta para mantener el cuerpo saludable. Y hay una lista. Yo lo leí y me impresionó la lista que hay. Y yo me puse a pensar y digo yo, wow, hasta nos deja qué es lo que podemos comer y qué es lo que no, o qué es lo que Él nos recomienda que comamos y que no. Y dentro de esos alimentos está el cerdo, que el cerdo no lo recomienda comer, que antes le decían a los judíos que era carne inmunda, pero en realidad es por la grasa. Si ustedes comen grasa, les agarra colesterol, o sea, es simple. Si ustedes, en este caso también dice del café, si nosotros tomamos café nos afecta el sistema nervioso y después andamos todos alterados. Ustedes le dan, que he visto muchos niñitos ahora, muchos chiquititos, que les dan coca de tan pequeño, les rompen el sistema nervioso, después los chicos saltan por los techos y los papás no saben qué hacer. Es decir, ahí no solamente le está alterando el cuerpo, sino que también altera la psiquis. Y la psiquis a la mamá, y a los que están en el entorno también, porque después no los aguanta nadie. No solamente lo que es en la coca, golosinas, el azúcar también dice del azúcar, el azúcar es terrible
¿Por qué se piensan que ahora hay tantas enfermedades? El colesterol, obesidad, que eso no es que uno discrimina, en realidad es un maltrato a nuestro cuerpo, una persona obesa. Lo sé porque yo en la actualidad había aumentado de peso, toda mi vida hice mucho ejercicio, de repente me quedé en una vida sedentaria y aumenté muchísimo de peso, 20 kilos, y me dolía la carne. Me imagino esas personas que tienen muchísimo más peso, les debe doler todo, pobrecitos, desde los huesos hasta la punta del pelo, y Dios no quiere eso. Se le suma aparte que ahora son todos celíacos, que eso también viene un poco de la harina, y la harina es malísima, también dice de la harina sin levadura, y hay muchas cuestiones que eso lo vamos a dejar para otro día. Pero ¿por qué lo dice esto? Lo dice para que nosotros no se rompa nuestro cuerpo, nuestro envase. También habla de cómo cuidar nuestra alma. Por ejemplo, también nos dice que no debemos fornicar o acostarnos con una persona que no sea nuestro esposo o nuestra esposa. ¿Pero por qué? Porque las almas se atan. Los sentimientos de una persona y de la otra se atan. Después, cuando rompen, a lo mejor ellos en cuerpo están alejados, pero su alma está atada. Entonces están con una persona y piensan en la otra. Y ahí vienen un montón de cosas horribles para la otra persona con la que están y para ellos mismos. Empiezan a sufrir desgaste en su alma. Empiezan a entrar las depresiones, empiezan a entrar todo lo feo, lo triste, los malos pensamientos, los malos sentimientos, y que ahora todo el mundo tiene que tomar pastillitas para dormir porque no pueden dormir. Entonces, Dios quiere evitar todo eso, quiere que nosotros vivamos bien. Acá puse, es decir, Dios nos quiere cuidar. Por eso nos dijo cómo caminar. Para que no... Porque nosotros así vamos a sufrir las consecuencias de nuestra desobediencia. Decimos que Dios nos castiga cuando en realidad lo que está haciendo es cuidándonos. Él es bueno y todo en Él es bueno. Pero al salirnos de sus brazos, porque Él nos cubre, al salirnos de sus brazos entra lo malo. Él no nos va a obligar a nadie a que nos quedemos bajo su cobertura, porque Él nos dio la libertad de elegir si lo seguimos o no. Así que a meditar nuestros pasos y a no quejarnos de nada, porque de nada sirve si no cambiamos la actitud. Así que bueno, eso. Que Dios los bendiga y espero que empiecen a tomarse de la mano de Dios, porque todo en Él es bueno, agradable y perfecto. Que Dios los bendiga.